Bienvenidos, estimados amigos, a este nuevo conversatorio donde exploraremos temas fundamentales para el desarrollo económico y empresarial de la ciudad de Mérida y toda la región andina. En este momento nos encontramos con un excelente panel de miembros del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria, donde abordaremos este gran tema muy esencial para el desarrollo económico y empresarial, como les dije previamente, de la ciudad de Mérida. Nos acompaña el doctor Sandro Grespan y el doctor Agustín Cuesta, quienes nos ampliarán sobre este fascinante mundo y que es de valiosísima importancia para el desarrollo económico, para resolución de problemas y de conflictos, y así como también en la mediación de algunos laudos, algunas situaciones que requieran de estos servicios. Para entrar en materia inmediatamente, nosotros haríamos esta serie de incógnitas, desarrollarlas, como explicarnos en términos simples qué es el arbitraje y cómo se diferencia a otros métodos de solución de conflictos. Ok. El arbitraje es un medio alterno de resolución de controversias en el cual las partes renuncian expresamente a ir a la vía judicial ordinaria para someterse al procedimiento de arbitraje. Es importante en el arbitraje que tener la cláusula compromisoria o lo que llamamos cláusula arbitral, porque es obligatoria para poder acudir al arbitraje. Si las partes no están de acuerdo en la cláusula arbitral, pues no puedes ir a un proceso de arbitraje. Se diferencia de los otros procesos, que es un proceso mucho más rápido, mucho más específico, porque de luego que nombras al árbitro, el árbitro va a estar centrado en el procedimiento, no es como un procedimiento ordinario que vas a un tribunal, entra la causa a un tribunal y el juez tiene muchísimas causas que resolver. Entonces aquí, por lo menos en el arbitraje, tiene específicamente el árbitro. Luego de ser nombrado se va a dedicar a tu causa y va a ser el procedimiento mucho más expedito. Aparte que tiene muchas otras muchas ventajas, que el procedimiento es mucho más, ¿cómo te puedo decir?, más ligero que el procedimiento ordinario. Bueno, entonces quiere decir que representa una gran ventaja recurrir o incurrir previamente con la aceptación de ambas partes para que esto sea una de las mediaciones que pueda facilitar el proceso en cualquier momento de un contrato, de un convenimiento o de cualquier vía que... Sí, la cláusula tiene que estar en el contrato. Si tú haces un contrato, tienes que incluir la cláusula compromisoria, y en caso de que haya una controversia puedas acudir a la vía arbitral, porque si no tienes una cláusula compromisoria, pues al menos que ambas partes estén de acuerdo y decidan someterse al arbitraje, pueden ir al centro. Si no tienen la cláusula, tienen que ir a la vía ordinaria. A la vía jurisdiccional ordinaria. ¿Y hay algún caso que en este momento pues pueda ser como que nos sirva de ejemplo, de ilustración de los últimos tiempos de la actuación del centro? Sí, fíjate, para complementar un poco más lo que dice Sandro, efectivamente es necesario o es indispensable que contemos con esa cláusula dentro del contrato y que sea muy clara la voluntad de las partes donde renuncian a acudir a esa vía jurisdiccional. Es decir, que inclusive no podemos colocar en el contrato que vamos o a los tribunales ordinarios o vamos al arbitraje. No, debe haber una renuncia expresa e inequívoca de la vía jurisdiccional ordinaria y que vamos a acudir al centro de arbitraje. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde tienes la cláusula arbitral, pero también tenemos la vía jurisdiccional, y eso por ley hace nula la cláusula arbitral y obliga a las partes a ir a los tribunales, así ellos quisieran o tuvieran la voluntad de acudir al centro de arbitraje, salvo que eso también es una excepción, aun cuando no tengamos la cláusula, como lo dijo Sandro. Si ambas partes están de acuerdo en ir al centro de arbitraje mediante un escrito donde manifiesten la voluntad, pueden acudir al centro, pero ahí sí tendrían que estar los dos de acuerdo. Mientras que si previamente tenemos la cláusula contenida en el contrato y una de las partes no está de acuerdo, podemos acudir porque ya fue plasmado y ya fue suscrito y aceptado en el contrato. Ok, o sea que se refiere más aproximadamente a dos momentos.
en el que previamente bajo consentimiento de ambas partes, o que si una se retractaría, pues la otra podría abordarlo de manera porque ya está previamente establecido. Exactamente. Es correcto. Y eso, pues, la experiencia les ha dicho a ustedes en todo el desarrollo del centro desde su fundación y desde todas las experiencias a nivel mundial, que es la forma más expedita, o existe una forma más expedita en la solución de conflictos de este tipo, pues, que puedan ser solucionados bajo el centro. No, bueno, el arbitraje es el medio alterno de resolución de controversias más utilizado a nivel internacional, que se utiliza para resolver controversias de carácter mercantil, pues. Y la experiencia que tenemos es que normalmente, como también tenemos una cláusula en el reglamento de nosotros, que hay una audiencia de conciliación, cuando se va a iniciar el arbitraje, y normalmente favorece mucho el proceso, porque en esa audiencia de conciliación se ha llegado a muchos acuerdos. Y normalmente en los arbitrajes el porcentaje mayor de que haya arreglo antes de que llegue el laudo es alto, que es uno de los beneficios del procedimiento, que la gente siempre trata de llegar a un arreglo, porque como es aparte que es una instancia única, no tiene apelación, pues siempre tratas de llegar a un acuerdo antes de que esperar el laudo. Bueno, o sea que a grandes rasgos el centro y la promoción de este tipo de arbitraje permite una solución expedita, como directa, correcto, donde como no existe apelación, vendría a mostrar algún beneficio, una comunicación directa, pues se permite también el apoyo de terceros para ello. O sea, para ambas partes deben estar acompañadas por alguien que les asesore o porque alguien les pueda hacer representación. Sí, correcto. Una vez que se acude al arbitraje, o desde un principio, cuando tú inicias el proceso, que es con la introducción de la demanda, debes ir asistido por un profesional del derecho, tal cual la vía jurisdiccional ordinaria, cumpliendo con los requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil. Eso es una de las preguntas que más nos hacen: cómo iniciar el proceso, porque por desconocimiento, por falta de práctica, por falta de impulso de lo que es el arbitraje, la gente, ni siquiera muchas veces los abogados tampoco saben cómo iniciar el proceso. Y el proceso es muy sencillo, es una redacción de una demanda, igual que lo hace en la vía jurisdiccional ordinaria, cumpliendo con los mismos requisitos que establece el Código de Procedimiento Civil. O sea que el centro también tiene rigor legal que tiene la misma la jurisdicción ordinaria, ¿cierto? Se rige bajo el mismo principio. Correcto. Fíjate que los medios alternativos de resolución de conflictos por excelencia son el arbitraje, la conciliación y la mediación. ¿Ok? Excelente. Y esos medios alternativos de resolución de conflictos en Venezuela están consagrados dentro de la Constitución Nacional. Eso quiere decir que tienen rango constitucional y que carece de la misma formalidad o de la misma legalidad que tienen los órganos jurisdiccionales ordinarios. Es decir, que las decisiones que se tomen allí son tan obligatorias o tan vinculantes como las que emite un tribunal ordinario. La única diferencia que no tenemos con la vía jurisdiccional ordinaria es que una vez que se produce el laudo, que vendría siendo la sentencia, o lo que se conoce en la vía ordinaria como sentencia, es que nosotros no podemos obligar en la ejecución de la sentencia. Se encarga así la vía. Entonces ahí sí tenemos que apoyarnos con la vía jurisdiccional ordinaria para que ellos, en caso de que no haya un cumplimiento voluntario, ejecuten esa decisión de manera forzosa. Pero eso también es una ventaja. ¿Por qué? Porque la gente dice, bueno, pero si estoy yendo para la parte de arbitraje, después tengo que acudir nuevamente a tribunales. No. Es cierto, pero solo vas a acudir para cumplir para la ejecución. Cuando tú llegas a esa fase del proceso, que es la ejecución forzosa del laudo, acudes al tribunal, el tribunal simplemente va a recibir ese laudo, lo admite y lo ejecuta. No tenemos que pasar por ningún otro lapso, por ningún otro proceso dentro del tribunal, sino que es expedito. Entonces eso es una gran ventaja. Eso se podría decir, o sea, para otros términos un poquito más coloquiales, que
el centro o la intermediación mediante el arbitraje es una especie de catalizador del proceso que se puede hacer en una intermediación, o sea, en una resolución de conflicto o de alguna controversia, como lo explicaba anteriormente. Sí, claro, como te decía antes, pues es el centro, el arbitraje se utiliza está menos congestionado que un tribunal. Tú puedes ir al centro, haces los mismos procedimientos, que son básicamente los mismos, varían un poco, pero tienes tu lapso de promoción de pruebas, de evacuación de pruebas, solamente que no hay lapsos precursorios como en la vía ordinaria, sino puedes presentar pruebas cuando las tenga. Pero entonces el proceso se hace más ágil y luego que ya tienes el laudo, si no hay porque también puede haber un cumplimiento voluntario del laudo. Cuando estábamos hablando, Agustín, es cuando la persona no quiere hacer voluntariamente el cumplimiento del laudo, es que vamos a la vía judicial. Y luego en la vía judicial, como dijo Agustín, solamente se encarga de ejecutar forzosamente ese laudo. Ok. O sea que la ventaja de lo que tú me dices es, sí, ir al centro de arbitraje va a ser mucho más rápido que ir a la vía judicial. Y básicamente tenemos que acudir a la vía judicial cuando no hay cumplimiento voluntario del laudo. Ah, perfecto. Y había una dudita que siempre se puede sentir tanto en los usuarios de esta información y en los que tengan un interés bastante genuino en acudir a este centro o a los centros de arbitraje que se puedan que puedan estar dispuestos en la República, en cuanto a los límites de resolución de conflictos o de procedimientos que se puedan llevar. ¿Hay algún límite entre empresas o entre terceros o entre en personas naturales? ¿O existen algunos límites? Sí, el límite es la materia, pues. No todo se puede llevar al arbitraje. Se puede llevar la materia mercantil y en materia civil todo lo que sea transable, pues. Pero por lo menos no puedes llevar un divorcio al centro de arbitraje. Okay. Porque para eso sí existe otra instancia. Entonces, básicamente es la vía mercantil, el área mercantil, y civil la parte que tú puedas transar, pues. Por ejemplo, tú puedes, después que te divorcies, puedes llevar a arbitraje la partición de los bienes. Ok, que pero corresponde a materia económica. No puede estar el divorcio, porque no tenemos facultades para decir que se va, sobre el estado civil de las personas. Entonces, básicamente viene siendo ese límite, que es materia mercantil. Solamente. No podemos tampoco llevar materia penal, nada de esa. ¿Y tributaria? Por el centro no, pero sí hay arbitrajes tributarios, pues. Pero que la misma administración tributaria los arregla, pero nosotros como centro no podemos llevar la parte tributaria para arbitraje. Ok. ¿Y ahí cuáles son los casos más comunes que se puedan registrar en el centro de arbitraje? O sea, cada vez que yo pienso en el centro de arbitraje, lo primero que se me viene a la cabeza es en resolución de contratos de arrendamientos. Correcto. Que creo que en la mayoría de sus casos, pero existe otro tipo de controversias que también sean comunes. Sí, fíjate, lo más común, y es un poco para complementar lo que está diciendo Sandro, dentro de los límites que tenemos no solamente como centro, sino el límite que tiene el arbitraje como tal, es la materia arrendaticia, ¿ok? Pero ahí se abren dos brechas: el arrendamiento comercial y el arrendamiento de vivienda. Por ley, somos competentes para resolver conflictos en materia de arrendamiento comercial, pero materia de vivienda no. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta al momento de la redacción de los contratos de arrendamiento. Hoy en día es muy común, empezando por nosotros mismos en el ejercicio profesional y encargándonos nosotros también de divulgarlo y de impulsarlo y de hacerle fuerza para que los demás colegas lo hagan, es la inclusión de la cláusula compromisoria en los contratos de arrendamiento comercial. En ese punto es importante para todos los afiliados y los usuarios de esta información el hecho de que no es condicionante la inclusión, sino como una ventaja la inclusión de la cláusula por el centro de arbitraje. Sí, es una ventaja. Lógicamente el arbitraje es una opción. Tú cuando redactas el contrato, tú decides en la negociación de ese contrato a qué vía vas a acudir. O vas a tribunales o vas al centro de arbitraje. Pero sí es muy importante, por experiencia, que si tienen esa inquietud
o tienen ese deseo de acudir al centro de arbitraje, que quede plasmado de una vez en el contrato, porque a lo largo de la relación arrendaticia pueden surgir diferencias entre arrendador y arrendatario que luego, a la hora de un conflicto, pues impidan acudir de forma voluntaria al centro de arbitraje al no estar la cláusula, porque tendría que ser de mutuo acuerdo. Entonces, si tenemos diferencias entre el arrendador y el arrendatario, pues difícil va a ser acudir los dos de forma voluntaria al centro. Entonces, por eso es muy importante plasmar la cláusula en el contrato, porque es la garantía o lo que te va a blindar de que efectivamente vas a poder acudir. Es decir, que no puede ser que no sea excluyente, pues. Si no la pones, pues ahí sí tendrías que contar con ambos. Aunque el contrato es el consentimiento de ambos previamente ya firmado. Creo que lo ideal es que siempre, pues, como existe esta opción y la vía judicial es la vía reina, como quien dice en términos coloquiales, debería también ser incluida este tipo de vía, porque no es excluyente, pues. La vía del arbitraje es excluyente. Eso tiene que ser muy claro y quedar muy claro en el contrato, donde se excluye o se renuncia expresamente de forma clara e inequívoca a la vía jurisdiccional ordinaria. Porque si están las dos, o hay algo en la redacción del contrato que me haga dudar a mí como centro de arbitraje de que no hay como quien dice esa exclusividad para el centro o para el arbitraje, la cláusula es nula y debe acudir obligatoriamente a la vía jurisdiccional. O sea, siempre hay que tenerlo bien claro, porque no es exclusiva y excluyente para poder generar un mejor momento. Si vas al arbitraje, no puedes tener esa ambigüedad de que voy a un lado o al otro. Tienes que poner solamente que vas al arbitraje, porque no se puede, la cláusula puede quedar nula y puede quedar nulo ir al procedimiento de arbitraje. Y puede ser impugnado. Sí. No, y muchas veces, y eso, por eso lo importante es la redacción de la cláusula, como decía Agustín antes, porque si tú haces una cláusula que es muy, no te da la claridad de que quieres ir al arbitraje, te la pueden echar para atrás. Bueno, yo he visto cláusulas donde ponen que si una de las partes quiere renunciar al arbitraje, puede ir a la vía ordinaria. Ya esa cláusula no tiene ninguna validez. Entonces, ese contrato ya quedó fuera de la vía arbitral. Entonces hay que ser muy específico y redactar bien la cláusula. Por eso es que es exclusiva. Porque si tú la colocas solamente como un adorno que te pueda servir, no te va a servir si una de las dos partes correcto. Si lo colocas como una opción, no va a ser... no va a cumplir su cometido. Inclusive es muy importante, pues estamos enfocándonos en la cláusula arbitral. La cláusula arbitral tiene que estar muy bien redactada, pero el contenido del contrato también. Porque si la cláusula está perfecta, pero en alguna otra cláusula del contrato me habla de los tribunales o de la vía jurisdiccional ordinaria, también hace nula la cláusula. Entonces, no solamente es importante que la cláusula esté bien redactada, sino que estemos muy atentos o seamos muy cuidadosos que en el resto del contenido del contrato no me hable de la vía jurisdiccional ordinaria, sino siempre sea todo por arbitraje. Y no vaya a generar ningún tipo de interferencia a esa cláusula donde se vaya al procedimiento. Es correcto. Y entrando a un tema más específico, a muchos de los afiliados pues les gustaría adelantar más, crecer más en este concepto del arbitraje. ¿Esto en qué ayudaría a fomentar el desarrollo económico de la región? Bueno, yo pienso que por lo menos si tú estás enfocado en resolucionar tus conflictos de manera de arbitraje, pienso que aparte que hay mucho más confianza cuando tú vas a hacer los contratos y ambas partes quieren ir a un procedimiento arbitral, ya la confianza aumenta entre las partes, porque ya sabes que vas a ir a un centro de arbitraje, ya tú tienes como confianza de que la otra parte quiere, si hay algún problema va a ser solucionado de forma en el centro de arbitraje, que es muy diferente a ir a un tribunal. Entonces ya nada más con el hecho de que tú quieras incluir el arbitraje dentro de tus negociaciones, ya hace que el negocio tenga un poco más de seguridad en mi concepto. Yo por lo menos lo veo de esa forma. Y no solamente
para complementar un poco lo que dice Sandro, no solamente pensando en el arbitraje como ya la resolución del conflicto, imaginándonos que el conflicto ya es un problema como tal, ¿no? Sino que como nosotros dentro de nuestro procedimiento, esto no lo tienen todos los centros de arbitraje, tenemos una etapa de conciliación que sería el momento en que el centro de arbitraje se instala como tal, o sea, se constituye el tribunal arbitral como tal. Ahí tenemos una audiencia de mediación y conciliación, que es una audiencia única, pero si hay voluntad de las partes y el árbitro ve que efectivamente hay voluntad de resolverlo en esa mediación, pues el proceso va a ser más expedito. Y puede terminar ahí. Y puede terminar mucho más temprano que agotando todo el procedimiento, que ya de por sí el procedimiento arbitral es rápido, pero podríamos ahorrar más tiempo. Y pues sabemos que entre más tiempo ahorremos, pues ahorramos más dinero también, porque es menos desgaste, son menos gastos, y contamos con el apoyo de un profesional que va a intervenir, que va a escuchar a ambas partes y va a ayudar a resolver ese conflicto sin necesidad de que entremos en materia ya legal. Entonces eso también es muy importante, porque podemos acudir al centro de arbitraje a una mediación, o si necesitamos iniciar el proceso arbitral, dentro del proceso arbitral vamos a tener una mediación donde ya no es que van a estar ambas partes que ya por roces o por la misma relación comercial no se están entendiendo, sino que va a haber un tercero involucrado, capacitado, que te va a ayudar a resolver el conflicto. Sí, como quien dice, es un ambiente más ideal para poder dirimir esa controversia, para poder generar soluciones, que es lo que se busca cuando se plasma en el convenio contractual. En el centro hay exclusividad para los miembros, y esto es muy importante, que lo quería destacar, para los miembros de la Cámara o para terceros también. Es importante que la misma gente conozca de primera mano que el centro está abierto solamente para la Cámara o miembros de la Cámara, o para empresas que no sean miembros de la Cámara o cualquier actuante en la economía nacional. No, está abierto a todo el mundo. Las puertas están abiertas para todos los que quieran acudir, para todos los que lo necesiten, como se dijo anteriormente, cumpliendo los requisitos. Porque si no se cumplen con los requisitos, pues el proceso va a ser desestimado por los tribunales, va a ser desestimado por nosotros, porque no vamos a ser competentes si no cumple con los requisitos. Okay, pero no es exclusivo de los afiliados, las puertas están abiertas a todo el mundo. Sí, porque se ha visto, y es como a Vox Populi, los que se dedican en el área de bienes y raíces, que arriendan locales comerciales, y entonces entran en pugna y van a tribunales, y eso pasa tiempo y tiempo. Sabemos lo que en la realidad venezolana, y no es de ahorita, es de otra hora también, que es un proceso que lleva muchísimos pasos. Exacto. Y que en esos pasos, pues el ambiente, como lo decían antes, el ambiente pues es como que algo más pesado, puede ser a veces hostil, o puede ver como va un espacio físico donde se dirimen todo tipo de controversias, de conflictos, hasta de delitos, sí. Y uno se ve como un acusado y tal vez no. Y hay un cúmulo de causas que se llevan que hacen que el tribunal esté pues también siempre agotado con causas. En cambio, como te digo, aquí el arbitraje es mucho más específico, que te van a llevar a tu caso. Y aparte yo veo como un poco más de confianza, ¿no? En ir a un centro de arbitraje a tú dirimir tu controversia, yo pienso que es mucho mejor que acudir a la vía judicial ordinaria. Perfecto. Bueno, yo por mi parte muy agradecido, porque creo que hemos ahondado en este tema, y siempre en la Cámara de Comercio e Industria del Estado de Mérida vamos a estar abiertos, vamos a reforzar, porque los conflictos y las controversias, sea de cualquier índole, lo mejor es resolverlas en el mejor ánimo. Todos somos seres humanos, y además de eso pues tenemos algunos roles que desempeñamos en la sociedad. En nuestro caso es el del empresariado, el de dar servicios y el de prestar servicios y productos a la comunidad, y no nos hace lejanos al ejercicio social que existe en la nación. Entonces a mí me gustaría que ustedes, cada uno, pueda dar un mensaje de la actuación del centro, y un mensaje para que
el empresariado, el comerciante o cualquier relación mercantil que se pueda llevar, que pueda ser dirimida en el centro, como ustedes bien lo definen, puedan acudir al centro. Y un punto que quería hacer como una especie de aclaratoria es que el centro de arbitraje como tal no es el que emite el laudo. Cuando tú inicias el proceso arbitral, nombras unos árbitros, que tenemos la lista dentro del centro de arbitraje, que se eligen por las partes, y luego que las partes eligen ese árbitro, se constituye el tribunal arbitral. Y ese tribunal arbitral es el que va a dictar el laudo. Porque a veces la gente piensa, no, el centro de arbitraje va a dictar el laudo. No, el centro de arbitraje administra el procedimiento. Toma la demanda, cita a las partes, da el espacio físico para que se haga el arbitraje. Pero luego que se constituye el tribunal arbitral, él es el que va, con el árbitro designado por las partes, ese es el que va a llevar el proceso, los laxos probatorios, y va a llevar a cabo el laudo. El centro de arbitraje se carga de administrar, porque a veces la gente se confunde, no, que el centro de arbitraje dictó un laudo. No, el centro de arbitraje no dicta el laudo. Se constituyó el tribunal arbitral es el que dicta el laudo. Un tribunal está constituido arbitral por el árbitro nombrado por las partes. Perfecto. Eso es muy importante porque a veces la gente se confunde. Más democráticamente imposible. Sí. Y con la capacidad de ese arbitraje y que la gente pues pueda escogerlo. Exacto. En común acuerdo. Claro, y si las partes no logran un acuerdo, el centro de arbitraje elige el árbitro, porque si no se para el proceso. Pero a posterior. Sí. Primero está el procedimiento. Si las partes no eligen ningún árbitro, el centro se los asigna y se constituye el tribunal como procedimiento. Bueno, no, tu mensaje para... No, bueno, pienso que para los comerciantes y para los que quieran ir al centro de arbitraje es un método de verdad bastante expedito, bastante seguro, y creo que es la mejor vía para la resolución de controversias. Pienso que deberían estudiar un poco más o tomar un poco más de información, y cuando tenga sus controversias, acudir al centro, y muy importante, incluir la cláusula arbitral dentro de sus contratos para poder acudir al centro de manera segura. Perfecto. Y Agustín. Sí, es muy importante, como dijo Sandro, pues el primer paso es interesarse por el proceso, interesarse por el centro de arbitraje, lo que es el proceso arbitral, conocerlo y entender que es una opción expedita, segura, de carácter constitucional, que va a resolverte ese posible conflicto que puedas tener en una determinada oportunidad. Vas a estar acompañado de la mano de profesionales que te van a ayudar de manera profesional a resolver tu conflicto. Entonces es muy importante que nos aboquemos un poco a estudiar y conocer no solamente el proceso arbitral, sino el centro de arbitraje, y que los mismos abogados que te van a acompañar durante el proceso se empapen un poco, conozcan y les genere confianza. Esto es flores para nuestro centro de arbitraje. Fuimos el primer centro de arbitraje a nivel nacional que ejecutó por la vía forzosa un laudo. Fuimos los pioneros, fuimos los primeros en Venezuela donde el conflicto llegó a la ejecución forzosa y se ejecutó y se cumplió. Como decía Sandro, normalmente no llegamos hasta ahí, llegamos o al cumplimiento voluntario, o la mayoría de los casos, me atrevería a decir que el 90% de los casos que hemos llevado nosotros en el centro se han resuelto en la fase de conciliación. Exacto. Entonces eso es una ventaja, y lo primero que su abogado como asesor debe generar a su cliente es la confianza de que tienes al centro y que funciona. Es lo más importante. Bueno, excelente. Eso es lo que nosotros queremos promover, que esta opción existe, tiene rango constitucional, tiene, como tú estás diciendo, un tremendo récord de solución de conflictos en una primera fase, que es lo ideal para todo tipo de controversia y conflicto, y que estamos aquí en la Cámara de Comercio e Industria siendo pioneros en la ejecución de un laudo forzoso. Eso es bastante gratificante, pero también edificante en el sentido de que podemos generar soluciones para todos los empresarios, para todos los que de manera u otra forma puedan estar en el ámbito mercantil,
en alguna operación y que tengan alguna controversia que necesiten dirimirla de forma expedita. Para nosotros es bastante importante y ya saben, estamos a través de nuestra sede física o por los puntos de contacto que se ponen en pantalla y que siempre estamos en www.cacoime.com, donde también tienen un espacio el centro de arbitraje y donde estamos siempre en conexión con esta realidad, porque esto forma parte de la sociedad. Los conflictos nacen y siempre crecen, pero lo importante es que podamos solventarlos y solucionarlos de la mejor manera. Será para una nueva oportunidad y agradecidos con el panel, con el centro de arbitraje, y nosotros estamos procurando seguir apoyando este tipo de metodologías que tienen un rango constitucional en pro de solucionar conflictos y generar soluciones para el empresariado y para el sector económico y comercial de Mérida y del país.